Buenas tardes a todos. Mi nombre es Caroline Demar. Yo soy directora de Asuntos Médicos en la área de salud global de Novartis. Me gustaría agradecer a los colegas de Globo por la invitación para moderar esta sesión e interesante discusión. Antes de llamar nuestros ponentes, me gustaría pasar la palabra al profesor Daniel Pinheiro. El profesor Daniel nos acompaña desde Argentina. Él es el presidente de la World Heart Federation y va a nos brindar con unas palabras de introducción. Profesor Daniel, ¿nos escucha bien? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Buen día a todos. Buenas tardes seguramente allá en Barcelona. Mi nombre, como dice Caroline, soy Daniel Pinheiro. Vivo acá en Buenos Aires, aunque mis abuelos han nacido en Galicia, de modo que tengo un gran afecto por España, aunque Cataluña, bueno, ustedes saben. La Federación Mundial del Corazón es una organización global, es una organización de organizaciones. Nosotros agrupamos a 237 sociedades de cardiología, fundaciones de cardiología y grupos de pacientes en más de 100 países en el mundo. Y nuestro paradigma es la salud cardiovascular para todos. De modo que para nosotros es un honor, un placer y un privilegio asociarnos a esta iniciativa del Instituto de Salud Global de Barcelona, porque creemos que es necesario la abogacía constante y el trabajo constante en muchas entidades como las así llamadas enfermedades olvidadas, que no deben ser olvidadas, y en este caso particular la enfermedad de Chagas, que obviamente por la región donde vivo es un problema constante. Quiero compartir con ustedes algunos pocos slides. ¿Podemos pasar el anterior? Algunos pocos slides para comentarles la actividad que estamos desarrollando desde la World Heart Federation. Como dice esta diapositiva, estamos trabajando para mejorar el acceso a la atención sanitaria de los pacientes con miocardiopatía chagásica. La siguiente. El trabajo que estamos realizando desde la World Heart Federation tiene tres drivers, que es el activismo, es decir, promover y apoyar la creación de planes de trabajo mundiales, regionales y nacionales integrados en la agenda de las enfermedades no transmisibles. Apoyar la investigación y mejorar la recogida de datos para lograr intervenciones más eficaces y basadas en evidencias, y fomentar el desarrollo de terapias innovadoras de diagnóstico y tratamiento, es decir, generar conocimiento científico. Y por último, desarrollo de capacidades, sensibilizar y aumentar los conocimientos y capacitar al personal sanitario. Estamos trabajando con muchos aliados, particularmente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, convocando a la comunidad científica para avanzar en el conocimiento sobre la enfermedad de Chagas. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de nuestra actividad relacionada con la enfermedad de Chagas. Estamos desarrollando unas recomendaciones sobre el uso de la ecocardiografía en la enfermedad de Chagas. Tengo el honor de compartir con el pasado presidente, el doctor Fausto Pinto, la redacción de este documento. Tenemos un Chagas Dashboard, que es una herramienta de seguimiento de los procesos. Esto
en colaboración con la Coalición Global de la Enfermedad de Chagas, y estamos llevando a cabo un trabajo conjunto en Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador. La siguiente. Hemos iniciado el estudio RACE sobre la carga de enfermedad de Chagas en el mundo contemporáneo. Esta es una investigación en colaboración con la Universidad de Minas Gerais, con la Novartis Global Health y con la Universidad de Washington. Y el objetivo es estimar la carga sanitaria y económica atribuible a la enfermedad de Chagas crónica y particularmente a la miocardiopatía chagásica a escala mundial. Pensamos que esta revisión sistemática va a ser terminada en junio y estará lista para su publicación en el próximo mes de febrero del 2024. Con esto lo que hemos querido es darles un pantallazo global de nuestra actividad sobre enfermedad de Chagas. El día de mañana desarrollaremos un webinar que será coordinado por la Sociedad Argentina de Cardiología, en el cual sobre todo encararemos la extensión de la capacitación en cardiopatía chagásica a nivel de la atención primaria de la salud. De modo que para nosotros, repito, es un honor compartir con ustedes este foro de discusión y creemos que actividades como esta, iniciativas como esta, van a hacer incrementar la visibilidad de la enfermedad de Chagas, que necesita que los decisores de salud realicen inversión no solamente en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sino también investigación básica a nivel de vacunas, nuevos tratamientos, diagnóstico más precoz y facilitación del diagnóstico. De modo que, no, sin tomarles mucho más tiempo, agradecerles la posibilidad de acompañarnos en el día de hoy y un fuerte abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, profesor Daniel, y continúe con nosotros para la parte de la discusión también. Muchas gracias. Me gustaría llamar al doctor Luis Echeverría, de la Fundación Cardiovascular de Colombia, y doctora Ana García, de la Universidad del Hospital de Clínicas, aquí de Barcelona. Los dos expertos cardiólogos en el manejo de las personas con afectación cardiológica, como cardiopatía chagásica. Entonces, antes que empecemos con los casos, una pequeña introducción, gostaria de pedir para que ustedes compartan un poquito la situación actual en su visión. ¿Estoy escuchando bien, no? Más o menos. Tenemos que Entonces, me gustaría pedir que compartiese un poquito de su visión, de su experiencia, de la situación del manejo de la cardiomiopatía chagásica en Latinoamérica, aquí en España. Comienza tú. Okay. Bueno, es muy interesante porque casi todos los que estamos en enfermedad de Chagas, yo soy cardiólogo y terminamos por casualidad en enfermedad de Chagas. En parte es muy similar, aún en Latinoamérica pensamos más y estamos más orientados a buscar cardiomiopatías isquémicas, hasta las raras, ¿no? Las buscamos más que enfermedad de Chagas. Esto ha cambiado un poquito en los últimos años. Ya estamos más conscientes de la enfermedad y ha empezado a ser mejor porque hay ciertos sectores que se están moviendo hacia el estilo de ver Chagas. Yo, por ejemplo, trabajo en el noroeste, en el noreste de Colombia, en una ciudad que se llama Bucaramanga, la sexta ciudad de Colombia. Cuando empezamos a hacer muchas estructuras de clínicas de insuficiencia cardíaca, nos dimos cuenta que hasta el 20% de los pacientes que nos llegaban a una clínica de insuficiencia cardíaca podían tener enfermedad de Chagas en Colombia, aunque hay ciudades que concentran más casos que otros casos, así que era un problema grande. No solamente eso, los que desarrollaban falla cardíaca avanzada eran más
Nosotros tenemos un programa de trasplante. El 50% de los pacientes que yo trasplanto son de enfermedad de Chagas, a pesar que solo el 20%, bueno, solo no, es un gran número de los pacientes tienen enfermedad de Chagas. Enfermedad isquémica sigue siendo el primer número. Estos pacientes tienen más problemas en arritmias, tienen mucho más problemas en otras cosas como alteraciones de la coagulación, mucho más accidente cerebrovascular. Y a pesar de eso, cuando yo empecé a trabajar en esto de forma accidental, yo no conocía Bucaramanga, llegué a trabajar a la Fundación Cardiovascular y me di cuenta empezamos a ver este problema, pero muchas veces lo pasamos por encima todos estos problemas y nos concentramos en otro y hay preguntas no resueltas. Probablemente estos pacientes tienen una alta tasa de accidente cerebrovascular en ritmo sinusal, sin tener fibrilación auricular, y hoy no tenemos en guía indicaciones para decir deben ser anticoagulados. Nos falta contestar muchas cosas. Estos pacientes tienen menos acceso en general en Latinoamérica, aunque hay que decirlo, la situación es diferente por país, ¿no? Hay países que tienen menos acceso, hay países que tienen acceso, pero a pesar de eso no hacen el diagnóstico o tienen más acceso a los pacientes. Así que en general es muy heterogénea la situación, pero de hace 20 años ha habido un gran avance. Ya se incluye paneles de enfermedad de Chagas en los congresos de cardiología, se está discutiendo más y esto está cambiando. Tenemos un gran estudio ahora que se está haciendo para ver si el tratamiento para insuficiencia cardíaca funciona en pacientes con enfermedad de Chagas, que no teníamos eso, solamente asumíamos que era igual el comportamiento. Así que las cosas están mejor, pero yo pienso que dentro de enfermedad de Chagas, en la parte de cardiología, si es una enfermedad olvidada, es la olvidada, y a veces parece que no fuera diferencial el hacer el diagnóstico etiológico, y créanmelo, es absolutamente diferencial. Cambia todo, el pronóstico, cómo debes seguirlo y la forma como puedes hacer las cosas. No sé, Ana, ¿cuál es la experiencia en España? Sé que hemos llegado por diferentes caminos. Muchas gracias y gracias por la invitación a participar aquí en este taller. Realmente estoy de acuerdo contigo en que en los últimos 20 años yo creo que hemos ganado en cuanto a sensibilización con respecto a la enfermedad en el mundo cardiológico. Yo creo que, como bien dices, cada vez se incluyen más y así ha de ser, pues, a nivel de los congresos internacionales, y cada vez hay una mayor sensibilización para el diagnóstico. Nosotros aquí no tenemos, digamos, Chagas de primo diagnóstico, pero sí que tenemos pacientes pues, que vienen de áreas donde hay Chagas, de áreas endémicas, y entonces sí que hay esa sensibilización de cuando esta persona procede de estas áreas, pues enseguida intentar descartar el Chagas como una de las causas. Es una enfermedad, una cardiopatía, ayer hablábamos, realmente fascinante porque se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Desde taquiarritmias a alteraciones de la conducción con bloqueos, insuficiencia cardíaca, ictus, como bien dices, y por tanto es muy importante esa sensibilización, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico precoz. Y luego para el tema de la recerca, yo diría que, perdona, de la investigación, yo diría que también es fascinante pero muy difícil, porque esto de que una vez que te infectas puedas desarrollar la cardiopatía en 10, 20 años, hace que realmente los estudios hayan de ser súper prolongados en el tiempo. Y es muy complicado poder llegar a resultados pues, en lo que suele durar un proyecto de investigación, y han de ser esfuerzos realmente pues, de muchos años de seguimiento para que podamos llegar a conclusiones realmente útiles, ¿no? Y en relación a la presentación del profesor Pineiro, estoy totalmente de acuerdo que hay que avanzar pues no solo a la sensibilización, sino a vacunas, realmente otros tratamientos profilácticos que dicen que pues, ese tercio, ¿no? Finalmente desarrolle enfermedad clínica, ¿no? Ana, yo te tengo una pregunta. Si yo estoy un cardiólogo en España, estoy, no sé, en cualquier sitio, en Barcelona, en La Coruña, en Madrid, y me llega un paciente de Latinoamérica con una cardiopatía dilatada, ¿es fácil que yo pueda pedir el test, una ELISA, o es diferente según la zona? ¿Qué tanto está disponible ese examen? Yo creo que el análisis para el
para el diagnóstico, o sea, un ELISA es súper disponible, ¿vale? Otra cosa es la PCR y, bueno, si quieres cuantificar carga y tal, ¿no? Que eso puede ser más complicado, pero para el diagnóstico tenemos disponibilidad, yo diría, en prácticamente todos los centros de España. Nosotros teníamos en eso un problema en Latinoamérica, increíblemente tenemos y no tenemos tanta disponibilidad, a menos que alguien decida que hay que hacer ese examen. Quiero decir, en Colombia no tengo tu problema, no tengo que preguntar de dónde vienes. Si eres de Colombia y tienes una cardiopatía dilatada, que, o sea, lo que nos llega a nosotros, debería tener el test. Increíblemente, yo llevo 17 años trabajando en falla cardíaca. Todos mis pacientes tienen una TSH, ¿no? Y es más costosa, todos. Nunca en 15, 17 años he visto una falla cardíaca por hipotiroidismo. Nunca. Pero muchos pacientes, una gran cantidad, no tienen el test de Chagas. Eso, o sea, buscamos etiología porque es diferencial. Así que, y cuando yo llegué a la fundación era lo mismo. Sí se hacía, pero tú lo pedías y como hay que destapar un kit y esto tiene toda una cosa, si pedías muy poquito, primero eleva el precio y te lo hacían un día a la semana. Y a veces el paciente llegaba el día después de que se hacían ese test y se iba 3 días después sin test. Así que esto obviamente es una cosa que podemos mejorar y si hacemos muchos, primero baja el precio y segundo, y esto es muy importante, lo tenemos disponible cuando el paciente lo necesita. Uno de los muchos retos, ¿no? Sí. Antes que continuemos la discusión, les propongo que pasemos a los casos para que traigamos un ejemplo y después abrimos para más discusión basado en los ejemplos. Así. Las hace. ¿Sí? Vale. Muy bien, gracias. Bueno, pues el azar ha decidido que comience yo, aunque realmente parecía más lógico empezar con un Chagas agudo y luego un crónico. Pero yo comienzo. Muy bien, pues vamos a presentaros un caso que tenemos en seguimiento. Vale, la historia comienza en el 2008, cuando una paciente de 37 años, procedente de Bolivia, pero residía en España desde hace aproximadamente un año, y con antecedentes familiares de cardiopatía chagásica, en su padre con insuficiencia cardíaca y hermanos de sus padres fallecidos por afectación cardíaca con enfermedad de Chagas, es diagnosticada de Chagas. Esto se produjo en otro centro de aquí de la ciudad de Barcelona y se comenzó tratamiento con metronidazol que no se pudo completar, realmente recibió muy pocas dosis porque hizo una reacción alérgica grave. Este era el electrocardiograma, que bueno, como podéis ver aquí, pues es un electrocardiograma que está en ritmo sinusal, aunque con una bradicardia bastante marcada, ¿verdad? 50-40 latidos por minuto, más o menos, voltajes más bien pequeñitos y unas Ts negativas aquí también en precordiales laterales y aquí pues, prácticamente aplanadas, ¿no?, en el resto de las derivaciones. Pues bien, en el otro centro se hizo un estudio cardiológico con una ecocardiografía que mostró una dilatación ligera del ventrículo izquierdo, con una motilidad global que estaba conservada, si bien presentaba una acinesia anterolateral y apical. Se le hizo una resonancia magnética también en ese momento, en la cual se observó que el ventrículo izquierdo estaba ligeramente dilatado e hipocinético. Aquí la fracción de eyección era un poquito menor, de 48%, pero la parte positiva es que no había cicatriz, no había realce tardío tras la administración de gadolinio. Y se le hizo un Holter también de 24 horas en la que
Se constaba la bradicardia sinusal que hemos visto en el electrocardiograma, pero no había pausas significativas y sí que se observaban extrasístoles ventriculares frecuentes, hasta un 10%, pero sin ninguna racha de taquicardia ventricular no sostenida. Se le hizo una prueba también de esfuerzo en la que se demostraba que la paciente tenía buena capacidad funcional, ella estaba asintomática y no presentaba isquemia y tampoco aumentaron los extrasístoles ventriculares con el ejercicio. Pues bien, en ese momento se consideró que la paciente padecía una miocardiopatía de origen chagásico, crónico, pero que se consideró leve. Bueno, es discutible si era leve o no era leve. Tenemos aquí, yo he marcado en azul las cosas, digamos, positivas, pero bueno, realmente podría haber marcado la cinesia anterolateroapical, las extrasístoles ventriculares frecuentes, la bradicardia. Bueno, muy bien, se prescribió enalapril, 2,5 miligramos al día, y continuó el seguimiento. Perdió ciertamente el seguimiento por cambio de domicilio. En el 2014 viene a la consulta, a mi consulta, la primera vez que yo la veo, y está embarazada. Está embarazada en el segundo trimestre, nos la envían los compañeros de Tropicales, que la ven ellos primero, y me la envían a la consulta que tenemos específica de cardiopatía chagásica. Allí le hacemos un electrocardiograma, que es este, en el que veis que la verdad es que, bueno, no está bradicárdica, está con una frecuencia cardíaca normal, en ritmo sinusal, con un PR normal, no hay alteraciones graves en la conducción, pero sí que se ven extrasístoles ventriculares frecuentes, ¿verdad? Con con diferentes tipologías, aunque hay alguna que predomina más que otra, ¿verdad? Bien, no he podido incluir vídeos porque hemos tenido un ciberataque y no tengo acceso a los vídeos, pero he podido hacer al menos alguna imagen en la que se muestra que la paciente en ese momento tenía una ecocardiografía con un ventrículo izquierdo moderadamente dilatado, de ligero había pasado a moderado, una motilidad global moderadamente reducida, persistía la cinesia apical y realmente el resto de segmentos estaban hipocinéticos, una insuficiencia mitral moderada, como podemos ver aquí en la imagen estática, la aurícula vemos que está dilatada, está moderadamente dilatada, y una ligera insuficiencia tricuspidia que nos permitía estimar cierto grado de hipertensión pulmonar, pero se veía ligera. Bueno, pues pensamos, vaya, embarazada, segundo trimestre, ahora presenta disfunción sistólica moderada y extrasístoles ventriculares frecuentes en el electrocardiograma. Tendrá un componente de taquimiocardiopatía porque, bueno, ha empeorado la función ventricular de 2008 al 2014 y hay mucha extrasistolia, ya la había, un 10%, probablemente ahora sea mayor, igual tiene un grado de taquimiocardiopatía en ese momento. No obstante, estaba asintomática, la clase funcional era 1, no había hipertensión pulmonar significativa, al menos estimada por ecocardiografía, el ventrículo derecho se veía normal, como para pensar que la hipertensión pulmonar sea importante, y consideramos que podía seguir adelante con el embarazo. Comentamos con nosotros, tenemos una obstetra que es referente en riesgo cardiovascular y que hace un seguimiento a estas pacientes pues más cercano, se planifica el parto, hablamos con ella y comencé bisoprolol, 1,25 miligramos al día. Recordar que previamente había tenido una bradicardia importante, ahora no la tenía, pero tenía estas extrasístoles ventriculares. Y bueno, decidí que barajando el riesgo-beneficio podía ser beneficioso y pedí una eco y un holter para verla en el tercer trimestre. No sé si queréis ir parando, comentando. ¿Queréis comentar alguna cosa? Mi compi aquí. ¿Sí? La doctora Elena. Elena, muy bien. Hola. Quería preguntaros si lo estuvimos comentando un poco. En esta paciente con la cinesia anteroapical, es verdad que no tiene aneurisma apical,
pero con una FEBI por reso, que es algo de estándar, ¿no? de 48. ¿Os planteasteis en algún momento, creéis que nos debemos de plantear por el riesgo trombótico del Chagas haberle puesto Sintrom o a un nuevo, un NAC, una anticoagulación directa? ¿Creéis que tendría indicación de anticoagulación? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque el micrófono para las personas que están en casa. Vale, muy bien. Me hacen una pregunta muy interesante, Elena del Hospital de la Paz de Madrid. Elena Rebollo, ¿verdad? Repollo, eso. Bueno, la pregunta es si ante una disfunción ventricular presente, aunque era leve, y una cinesia apical, si nos plantearíamos anticoagulación. Yo voy a dar mi opinión. No, yo no. Yo, si no hay fibrilación auricular, no hay aneurisma, no hay disfunción ventricular severa y no hay clínica de AIT o ictus, yo no lo comenzaría. Pero bueno, todo es discutible, ¿eh? Pero bueno, hay otras miocardiopatías en las que también hay una tasa mayor de ictus, en las que tampoco habría evidencia suficiente para iniciarlo, y un poco por esta relación yo no lo comenzaría, no sé. Es una excelente pregunta, pero bueno, nos planteaste, Elena, que tuviera aneurisma apical, ¿no? Eso lo coloca en otro escenario, ¿no? No tenemos suficiente evidencia, punto. Ahora, una vez dicho eso, sabemos que hacen muchos más accidentes cerebrovascular. De hecho, sí lo hemos tratado de hacer en otros escenarios. En insuficiencia cardíaca, la tasa de accidentes cerebrovasculares se duplica aún en sinusal, solo por tener dilatación del corazón y menos de 30% de fracción de eyección. De hecho, se hicieron estudios, el WARCEP, el más importante, y el WARCEP mostró una disminución de la tasa de embolía, pero la tasa de sangrado diluía el beneficio neto. El beneficio neto se anulaba por eso, pero había beneficio en disminución de accidentes cerebrovasculares. Después el Commander, pero el Commander es otra cosa que no es evaluable ahora mismo. Entonces, sabíamos que había beneficio. En enfermedad de Chagas es muy diferencial. La tasa de accidentes cerebrovasculares es brutalmente alta y hay varias series en Brasil, en Brasilia, de la Carol Artat y de otros médicos que muestran una tasa mucho mayor. Y un estudio que se hizo en el Fiocruz de la doctora de Sousa, fue su tesis de grado, mostró que tener menos de 50% de fracción de eyección, no necesariamente menos de 35, menos de 40, asociado a aneurisma apical, más de 50 años en sinusal, se asociaba a casi 4.5% de riesgo de tener accidente cerebrovascular por año, que correspondería a un CHA2-VAS de 3 en un paciente con fibrilación auricular, y eso no hay duda de que tiene indicación de anticoagulación. La respuesta es, no tenemos evidencia, pero los vemos hacer accidente cerebrovascular y no los anticoagulamos, porque no tenemos evidencia y nadie está construyendo evidencia en eso. Los brasileros, ellos tienen sus propias guías y a mí me parece fabuloso y me parecen súper valientes, porque a este tipo de pacientes que se califican, hay un score, se llama el score de embolía, independiente si tiene fibrilación auricular o no. Obviamente si tiene fibrilación auricular ya no lo piensas más, pero si no tiene fibrilación auricular y aplicas el score, le da 2 puntos a la presencia de aneurisma apical, 1 punto a la fracción de eyección. Si te da más de 4 o 5 con nivel de recomendación 2A, nivel de evidencia C, o sea, te lo decimos nosotros que vemos Chagas, anticoagúlalo. Eso obviamente hay muchas cosas C en las guías europeas, ¿no? Como por ejemplo poner tratamiento neuroendocrino en pacientes entre 41 y 49% de fracción de eyección. Así que estos son los que más saben de enfermedad de Chagas, y nosotros a esos pacientes medimos el riesgo de sangrado, y si el riesgo de sangrado no es tan alto, los anticoagulamos y lo colocamos en la historia como algo que es off-label, pero quiero decir, hay guías específicas de Chagas y Chagas es muy diferencial. La otra cosa es no hacer nada sabiendo uno que hace mucho evento de accidente cerebrovascular, pero si tienes el aneurisma apical y el aneurisma apical es importante, la posibilidad, tienes que saberlo, la posibilidad de accidente cerebrovascular es muy, muy alta y los hemos medido, simplemente no hacemos nada.
Muy bien, vamos a continuar porque seguirá en esta línea también el tema de la discusión, así que tendremos posibilidad de seguir comentando. Hombre, yo creo que, claro, o sea, seguro que si anticoagulamos se reduce el riesgo de accidente isquémico, pero la contrapartida es la hemorragia y yo creo que todo estudio, desde luego, de anticoagulantes ha de evaluar las dos cosas, claro. O sea, porque ya sabemos que si anticoagulamos vamos a tener menos riesgo de ictus, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero hay que ver si realmente, pues en qué subgrupos de pacientes, que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has comentado, pues sí, ahí sí que tiene una indicación, ¿no? Muy bien. Vale, pues habréis hecho algo diferente. Pues ya hemos comentado este tema. Vale, pues 3 meses después, ¿qué ha pasado? Bueno, pues afortunadamente yo diría que el ventrículo izquierdo pues, se mantenía moderadamente dilatado, con una motilidad que quizá era un poquito mejor. Con su acinesia inferolateral, bueno, todo esto igual, obviamente, la insuficiencia mitral era ligera, la dilatación de la aurícula se veía un poquito más pequeña y no se veía hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Tercer trimestre. Nos hubiéramos esperado quizá lo contrario, pero bueno, también le habíamos dicho sobre todo restringir la sal, mucho cuidado con la ingesta hídrica y afortunadamente el impacto, ¿no?, de la hipervolemia del embarazo y demás, pues había sido, no había sido en este caso deleteria, ¿no? No obstante, viene con el Holter y el Holter tiene un ritmo sinusal promedio de 57 latidos por minuto con el bisoprolol que habíamos comenzado, estas sístoles ventriculares 11% y episodios de taquicardia ventricular no sostenida de hasta 15 complejos de diferentes morfologías. ¿Qué os parece? Es lo que te iba a decir. Yo ya estaba viendo desde el eco pasado el aneurisma inferolateral. De hecho, si ven, aunque no vemos la imagen, pero se los aseguro, el músculo papilar inferolateral está jalonado. De hecho, ojo con la insuficiencia, siempre es excéntrica, se comporta más como una insuficiencia primaria que como una secundaria. No es simétrica y es por jalonamiento tethering del músculo posterolateral, y eso se asocia a insuficiencia mitral y a otra cosa impresionante, arritmias. Y es otra cosa, es otro terreno en estos pacientes muy álgido. Los pacientes con enfermedad de Chagas hacen muerte súbita con buenas funciones ventriculares, ¿sí? Y hacen muerte súbita asociado a fibrosis inferolateral basal. Muy clásico. Entre más fibrosis y la fibrosis es transmural en la resonancia, mucho más riesgo. Así que cuando yo veo a estos pacientes con 45 y hacemos un Holter, esa carga rítmica que me dijiste al principio, 10%, es brutal. Además, solo en el electro ya estaba haciendo taquicardias que no eran de los mismos complejos. Sí, entonces ya eso hace pensar uno que este paciente va a tener taquicardia ventricular no sostenida de episodios. Y si tienes taquicardia ventricular no sostenida, también de las guías brasileras, a pesar de que no tengas el 35% mítico de fracción de eyección de las guías normales, esos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita simplemente prohibitivo. Ya con 35%, digamos que ella ya hay que pensar en profilaxis para muerte súbita. Entonces, es muy complejo. De hecho, yo te quiero hacer otra pregunta, Ana. ¿Le pediste péptido a esta paciente al inicio? Pues esto era en el 2014, que no teníamos acceso fácil. De hecho, ahí estábamos Kim y yo investigando mucho con los péptidos y teníamos que pagarlos de becas porque no se hacía en el hospital y por tanto no tengo el péptido de entonces. Ok, como es 2014, entonces ya nos olvidamos de sacubitril/valsartán y de ISLT2. La pregunta es, ¿pensaste en tratarla como insuficiencia cardíaca con todo? Porque yo entiendo el riesgo fetal, pero yo entiendo, yo lo sé, espérate un momentico. Acá, riesgo fetal versus riesgo materno. Tienes una enfermedad potencialmente mortal. Vamos a meter acá fuego, ¿no? Entonces, queremos discusión. La pregunta es, piensa que no está embarazada. Si no está embarazada, lo hubiéramos tratado con todo de falla. Sí, claro. Porque cambia el pronóstico. ¿Y por qué cuando está embarazada? Riesgo fetal versus riesgo materno. En Colombia,
Es complejo eso, no es una pregunta menor. Nosotros hemos operado endocarditis bacterianas en pacientes en el semestre 18 con grandes vegetaciones, ponderando más el riesgo materno, y hemos salvado a los dos, ¿no? Cirugía de corazón abierto, cambia la válvula por el riesgo embolígeno, ¿no? El riesgo embolígeno, el EASY Trial, ya ustedes lo conocen, así que no es una decisión tan fácil porque teóricamente hoy tendrías cuádruple terapia y casi que no podrías utilizar nada, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso, además recordar, estamos muy cerquita ya de la fecha del parto. La paciente estaba bien, asintomática, clase 1, IM ligera. O sea que yo realmente no me hubiera, o sea, ahora tampoco lo hubiera tratado con fármacos potencialmente teratógenos, ¿no? Sí que lo hubiera mantenido, y ahora os comento que aumenté el beta bloqueante, ahí ajustándonos un poco, sabiendo que las bradicardias que hacía, por eso estoy abierta a la discusión. Aquí quizá la discusión más difícil, ¿no? Es si le poníamos un DAI aquí, porque un DAI se puede poner, quiero decir, Claro. le pones el faldón y se podría poner. Esta era la pregunta que yo traía aquí sobre todo. No es una decisión tampoco sencilla, ¿eh? Una chica de 30 y pico años, embarazada, va a dar a luz de aquí a un mes, a 4 semanas. Yo no se lo puse. No, ¿por qué? Por varios motivos. Aumenté el beta bloqueante, control clínico, y eso sí, le programé el desfibrilador posparto con una resonancia magnética, pero la verdad es que pensé que, bueno, tenía una tasa alta de extrasístoles, ya la tenía en el 2008, no había tenido nunca un síncope, ni un presíncope, ni nada parecido. Poner un desfibrilador en el momento este periparto, las probabilidades de que tenga también descargas inapropiadas es alta, además del tema psicológico de someterte a una intervención en esa fase del embarazo. Pero creo que o sea, las dos cosas podrían estar bien. Quiero decir que si alguien dice, no, yo por seguridad muchas veces del médico, ¿no? Porque a veces los médicos hacen cosas por seguridad suya, de sobre todo que no le pase nada, igual pues se hubiera puesto, y tampoco me parece mal. Entonces yo defiendo el otro lado. Voy a ser el abogado del diablo acá, entonces. Sí, yo creo que a veces uno hace cosas por seguridad de uno, pero cosas de omisión, ¿no? Más que por seguridad. O sea, uno, en esta paciente, en casi cualquier, si no hubiera estado en embarazo, se coloca el DAI al otro día. Quiero decir, tienes 35% de fracción de eyección, tienes taquicardia ventricular no sostenida con una, iba a decir patología del embarazo, ¿no? Con una sobrecarga que sabemos que implica tener un embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, con un aumento de la arritmia, por decirlo de alguna manera, sin de pronto poder poner amiodarona, también es discutible esa parte. 2.5 miligramos de bisoprolol al día realmente no es una dosis alta, CIVIS-2, la dosis es de 10. Nosotros no lo hubiéramos dudado, ¿no? No hubiéramos dudado colocar el cardiodesfibrilador porque te puede hacer una muerte súbita mañana. Y la pregunta es retrospectivamente, ¿qué hubiéramos dicho? O sea, ¿qué te hubiera dicho nuestro fisiólogo? Hay que colocar un cardiodesfibrilador en esta paciente, o es más, si yo no le voy a colocar un cardiodesfibrilador, no le pido el Holter. Le pido el Holter después del parto. ¿Para qué le pido el Holter que me va a complicar con 15 complejos diferentes de morfología con la enfermedad de Chagas? Es complejo. Bueno, el Holter se pide para estratificar el riesgo también del periparto. Es decir, yo de acuerdo con la obstetra, decimos, mira, es una paciente que está perfecta, o sea, clase funcional 1, no ha presentado tal, pero va haciendo rachitas que ninguno no superaban los 15 complejos en ningún caso, es decir, en ningún momento tenía más de 30 complejos, que también se ha visto que la duración de los complejos se relaciona con el riesgo de muerte súbita. Eran rachitas relativamente pequeñas, pero las tiene, y por tanto tiene un riesgo de que pueda tener problemas arrítmicos, y por tanto pues no hacerlo monitorizada, todo esto. O sea que yo creo que Holter no incomoda, y que yo creo que estaba bien pedido en ese sentido. No, yo te creo, pero yo estoy de acuerdo que por qué pedirlo, pero el problema es que el resultado, cómo lidiar con el resultado de acuerdo al resultado que exactamente que llevas. Si a mí me sale ese complejo,
acuérdense una cosa, hay varios estudios, hay un estudio bien interesante de DICE, bueno, CDIs le llamamos nosotros allá, de CDIs, en que muestra que la posibilidad de descarga en pacientes con enfermedad de Chagas en el primer mes es mayor del 20-25%. Eso no pasa en ninguna otra, ni en isquémicos. Y las tormentas arrítmicas, yo he trasplantado 5 pacientes en tormentas arrítmicas que hemos tenido que colocar en ECMO. Son incesantes. He tenido pacientes que hacen 80 descargas el mismo día y acaban la batería del cardiodesfibrilador. Y obviamente nos toca colocarlos en ECMO porque 80 descargas significa que te tengo que sedar, entubar, pues no las bajas, es psicológicamente brutal. Sí, pero recordar que esta chica, bueno, una chica joven, no tenía cicatriz. O sea, lo que se ha visto en el Chagas es que la relación entre cicatriz y muerte súbita es brutal. Yo, de hecho, en nuestra experiencia, que llevamos ya bastantes pacientes, imagino que Elena, tú también tienes muchos aquí en zona no endémica, que son más fáciles los pacientes, ninguno sin cicatriz ha hecho una muerte súbita ni ha hecho TVs. Ninguno. Y esto, cuando yo pensaba, digo, esto lo podemos publicar, pero salieron 2 artículos simultáneos, no sé si los visteis en el JACC, que yo tuve la suerte de hacer la editorial porque me invitaron para hacerle el comentario editorial y los 2 decían lo mismo. O sea, la escara, tener escara y esta chica no tenía escara. Pero se ve en el eco, ¿no? Quiero decir, no, inferolateral está adelgazado y jalonamiento del velo posterior. Es muy difícil. Quiero decir, de pronto fue en otro momento la resonancia. Sí. Pero si yo veo aneurismas, o sea, la enfermedad de Chagas, by definition, por definición, es una enfermedad de fibrosis focal. Si tienes 35% fracción de eyección, es muy difícil. O sea, tiene otra cosa, una periparto, pero es muy difícil que tengas aneurisma apical o aneurisma basal inferolateral sin tener fibrosis en la resonancia. Eso va en contra del diagnóstico. De hecho, esta chica ahora tenía adelgazamiento y tiene fibrosis. Es decir, que en esta reso que yo le pido aquí, que se hace poco después del parto, como veis, y voy a continuar porque te vas a quedar sin tu caso, ¿eh? Pero tu caso es tan interesante que el mío no importa. Bueno, afortunadamente parto vaginal sin ninguna incidencia. Y bueno, tiene un niño precioso, que además estábamos embarazadas las 2 simultáneamente, o sea que muy bonito. La resonancia, o sea, poco después ingresó para hacerse la resonancia que estaba ya programada, gracias al Holter que le habíamos pedido, y entonces ingresó para resonancia y DAI en el mismo ingreso. Esta es la resonancia, realmente veis que tiene fibrosis intramiocárdica típica del Chagas, intramiocárdica, subepicárdica, en algunas zonas transmural, y realmente se ve un aneurisma, veis aquí, la zona esta apical ya está más adelgazada, está aneurismática, y con una función que le dan del 36%, ¿vale? Este es el electrocardiograma, ninguna extrasístole en ese momento. Bueno, y colocamos un desfibrilador que en este caso decidimos que fuera bicameral. Me imagino que haríais hecho algo similar, lo podemos discutir también, ¿no? Pero aquí el hecho de ponerle no solo un cable, ¿no? Es, claro, la cardiopatía chagásica sabéis que se puede asociar con alteraciones de la conducción, de hecho ella iba bradicárdica y entonces tener el cable auricular pues te permite pues poder estimular la aurícula, ¿no? En caso de que lo precisase y por ese motivo se puso vía auricular, bicameral, y además le dimos con todo lo que teníamos entonces para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, estoy de acuerdo. Vale, bueno, pues ella empeoró en el 2020, hasta entonces había estado bien, clase funcional 1, vale, pero presenta un empeoramiento bueno, relativamente leve de la clase funcional, con disnea a esfuerzos moderados y un episodio de amaurosis fugaz en el ojo izquierdo, con un TAC cerebral normal y una ecografía de troncos supraórticos normal. Esto consultó en otro centro y le iniciaron aspirina. El ecocardio pues tenía una FEBI del 35, realmente el previo era de 35-40, ahora es 35, bueno, ligera empeoramiento con una aurícula moderadamente dilatada.
y con un pacing, con una estimulación del 95%. Wow. Con todo esto, venga, que tienes ganas de hablar. No, es que me parece, lo pusiste bicameral. Sabemos que el pacing ventricular, cuando es en el ventrículo derecho, es un desastre, empeora la función del ventrículo izquierdo. A menos que estuviera bloqueada o se hubiera bloqueado, ¿por qué no estaba funcionando el pacing auricular? El pacing era auricular y ventricular. O sea, el tema es que había perdido la conducción. Tenía un ¿sabes? bloqueo auricular. Tenía un bloqueo y ahora ya la estimulación era pacing tanto de la aurícula como del ventrículo. La cambiaste a resincronizador. Muy bien. Oh, Es yeah. como nos parecemos. Bueno, y además la anticoagulé. Ah, bien, la anticoagulante, pero... Sí, por 2 motivos. No había tenido creo que te lo has perdido. Habías tenido un episodio de amaurosis fugaz en el ojo izquierdo con un TAC cerebral normal, ecotrans supraórticos normal, le habían empezado aspirina, yo le quité la aspirina y la anticoagulé, porque ahora ya teníamos, ¿no?, lo que comentábamos, ¿no?, un aneurisma apical y esto que era así muy poca cosa, pero dices, buf, no quiero que tenga un episodio, ¿no?, de ictus, y entonces pasamos ya a resincronización cardíaca, ¿no? Además, comentamos con los compañeros de Tropicales y ante esta progresión se le hizo una PCR que resultó positiva y se trató con nifurtimox. Bien, se le puso la terapia de resincronización cardíaca con una estimulación de rama. Ya en ese momento nosotros empezamos de forma muy precoz a hacer estimulación de rama en lugar de, bueno, además de un tercer cable a nivel del seno coronario, con lo cual se decidió poner un rama y la verdad es que fue súper respondedora porque en ese momento la eco que se le había hecho era del 25 y pasó al 37, no sé si es exceso de optimismo o realmente, pero bueno, ella presentó una mejoría sintomática, la PCR después del linfurtimo fue negativa y además ya disponíamos de ISGLT2 y se le incorporó al tratamiento, pero consulta urgencias por descarga del DAI, pero era inapropiada. Era lo que queríamos evitar en ese momento inicial, era una taquicardia auricular rápida que entra en zona de FV y la descarga. Entonces, como estaba realmente dependiente de marcapasos, lo que hicimos es una ablación del nodo AV para evitar pues, que estas taquicardias auriculares pasaran al desfibrilador y presentase una descarga inapropiada. Y creo que esta es mi última diapositiva. Esta chica la seguimos de cerca, tanto el doctor Sole como yo misma, y bueno, tiene una prueba de consumo de oxígeno que es de 13, es decir, todavía no está en ventana de trasplante, pero bueno, sí que nos gusta tener una referencia para ir haciendo el seguimiento cercano y poder pues listarla cuando pueda ser necesario, ¿no? Sin que bueno, nos podamos pasar en el tiempo por motivos de hipertensión pulmonar o lo que sea, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias, sobre todo a ti. Muy interesante. Entonces destaco en resumo 2 retos muy claros en este ejemplo que traíste. Muy bien. Bom, la falta de evidências, claro, como dificulta, ¿no? La falta de evidência en Chagas per se, ¿no? Y otro punto, el manejo cuán complejo es, un manejo complejo con alto costo. Entonces aquí tendrías acceso a todo ese recurso que usaste para esta paciente. Tenemos que acordarnos que la enfermedad de Chagas afecta a personas en regiones con acceso al tratamiento muy difícil también. Entonces, queda claro, pienso que destacas para nosotros sí, 2 de los retos que ilustró muy bien, diciendo de los retos que... Y este caso es increíble, ¿no? Tenía dificultades en todos lados, desde el inicio del tratamiento en una paciente en embarazo hasta el riesgo de muerte súbita. Bueno, este que les voy a presentar, quisimos traer un caso agudo, no es algo que vemos en España, pero lo vemos en Latinoamérica, nunca lo identificamos y también tiene desafíos especiales, ¿no?
Esta paciente entró en febrero del 17 del 2010, tiene 24 años, con cuadro deterioro de la clase funcional, 3 días de evolución. Había tenido antes un mes de fiebre que cesó en los últimos 5 días cuando empezó el deterioro de la clase funcional dado por disnea. Nos la remitieron a nuestro centro después de estar por varios, estuvo 10 veces en urgencias y dengue todas, tiene dengue. Le dio la sospecha de miocarditis aguda por síntomas típicos de falla cardíaca, estaba engurgitada, y troponina muy elevada. 2 días después de que la enviaron, la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Antes la habíamos drenado, un derrame pericárdico grande. La reanimación cardiopulmonar se prolongó por 1 hora y media y no fue exitosa. Sin embargo, es interesante este caso porque a pesar de eso, la paciente hoy sigue viva, ¿no? Entonces, no tengo conflictos de interés en esta charla y básicamente les voy a contar que es uno de los casos que más me enseñó a mí en la vida. 2010, hace 13 años. Y el primer spoiler, esto sí tengo un spoiler, tiene cardiomiopatía chagásica, ¿no? O sea, sabemos que tiene miocarditis por tripanosoma cruzi, porque, bueno, no podríamos estar hablando de ella si no fuera por eso. Y lo que es interesante de este caso es que es un caso real, es que cometimos 1000 errores por ignorancia pura y dura. Lo poco que sabemos los cardiólogos, incluyéndome de enfermedad de Chagas, fue flagrante en este caso, pero cada error fue un aprendizaje y básicamente un caso como esto nos puede enseñar muchas cosas. Desde 15 minutos, ni siquiera puse a andar esto. Exactamente. Bueno, básicamente lo que les dije, paciente joven con cuadros febriles de 18 días de evolución, muy interesante. Ella venía presentando edema periorbitario, cefalea y palpitaciones. El diagnóstico inicial fue de dengue, sin comprobación serológica, fue al sitio donde la atendían, tomé acetaminofén, muchos líquidos, volvió nuevamente fiebre persistente, 3 o 4 consultas. Lo interesante es que la mamá tenía los mismos síntomas, ¿no? Empezó exactamente con los mismos síntomas y solo se hizo manejo sintomático. Sí, 48 antes del ingreso a nuestro centro tuvo deterioro severo de la clase funcional, venía de una zona de alta prevalencia de transmisión vectorial, pero no conocía el triatomino ni tenía antecedente de vivir en una casa que tuviera de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. Y estos eran sus signos vitales, básicamente estaba taquicárdica, hipotensa, los ruidos cardíacos eran de difícil ocultación, tenía ingurgitación yugular y frialdad periférica, los pulsos eran filiformes. Este es el electro, es horrible, pero bueno, esta es una fotocopia de algo de fue hace 10 años. Y básicamente lo que pudimos decir era que tenían bajos voltajes, el PR estaba en el límite y tenía inversión de la T en las derivaciones precordiales. Eso básicamente lo que encontramos. Y en el hemograma estaba ligeramente anémica, hemoglobina de 14, las plaquetas y los leucocitos estaban normales y los volúmenes porcopulares eran normales. También tenía algunos signos de inflamación, tenía una velocidad de sedimentación globular de 44 y una PCR de 76, así que algo estaba pasando. Me pasó lo mismo que tú, pero a mí no me hackearon. Tenía en otro computador esto y ya no aparece en la multimedia, pero esto que ven acá es un derrame pericárdico de aproximadamente más de 1000 centímetros. Había colapso de las cavidades derechas. Yo no la conocía en ese momento, decidieron drenarla, tenía síntomas ominosos, pero la fracción de lesión estaba en 60% en ese momento. Drenan y apenas la drenan, la paciente básicamente hace choque cardiogénico. Va mal, la colocan, la suben estaba en unidad de cuidados intermedios, la suben a cuidados intensivos y el ecocardiograma de 60, eso ya era un sábado, me llamaron a mí, yo fui a hacer el eco, estaba en 30-35% de función sistólica, ya había disminuido el derrame pericárdico. Las primeras 48 horas ni sospechamos el diagnóstico. Una muchacha que hace un síndrome febril con manifestaciones cardiológicas después y nada, no se nos ocurrió que venía de zona endémica, nada se nos pasó por la cabeza, ¿no? Fíjense, esto es bien interesante, se lo voy a mostrar porque también viene de mi zona, este es el Hospital Universitario Santander, que también queda en Bucaramanga, en donde yo vivo, y esta es una serie muy interesante que ellos presentan de 9 pacientes que tuvieron síndrome febril de una serie de todas las autopsias que han hecho en 20 años y encontraron que 9 tenían diagnóstico post-mortem de enfermedad de Chagas agudo, en ninguno se hizo
in vivo en pacientes que tenían posibilidad de cambiar completamente su pronóstico con el tratamiento, hasta hantavirus y otras cosas raras, pero no Chagas en una zona endémica. Este es otro brote que tuvimos, yo estuve ahí en Paz de Ariporo, en un pozo petrolero, y la gente de los pozos petroleros a veces no está en esa zona, sino que vive en otras ciudades, va y viene, porque tienen ciertas especialidades que no es posible conseguir en la zona donde están, y hubo un brote de transmisión oral, esto fue en el 2014, salieron 20, fueron a 20 de los 32 que fueron a 20 hospitales diferentes en Colombia, con fiebre prolongada, muchos con derrame pericárdico. En ningún caso, algunos fue a los hospitales más top, otros a los más pobres. En ningún caso de estos 20 se hizo el diagnóstico de enfermedad de Chagas agudo, ni se pensó hasta que la primera persona murió en su transmisión oral, y el primero. Ya pasa que ya lo diagnosticamos, pero hace 10 años en Colombia, el primero que moría hacía el diagnóstico por la autopsia y ahí se concatenaban los otros casos. Así que cuando alguien lo piensa, es posible hacer el diagnóstico temprano y obviamente tenemos tratamiento. Acá no hay ninguna duda de que hay que dar tratamiento antiparasitario lo más rápido posible. Y esto es interesante porque ya habíamos aprendido de esto en 3 brotes orales. Siempre que hay más de uno, siempre es transmisión oral. Olvídense de transmisión vectorial en 2 que hacen síntomas al mismo tiempo. Y este trabajo lo hicimos con alguno de mis residentes, y él estaba de turno y él me llamó, la paciente tenía Chagas. Acabamos de presentarlo en el Congreso Colombiano de Cardiología hace 10 días. Yo lo regañé, no voy a decirlo, le dije, ahora todo el mundo tiene enfermedad de Chagas aguda. No es verdad, pero fui y tenía. ¿Por qué? Porque se puede hacer el diagnóstico, esto lo publicamos y es increíble, pero derrame pericárdico, bloqueo de primer grado, fiebre y edema bipalpebral bilateral son o sea, fiebre obviamente no es específico de absolutamente nada, pero te empieza a orientar, y si tienes bloqueo de primer grado y tienes derrame pericárdico, tienes que empezar a sospechar enfermedad de Chagas en las zonas, obviamente, donde hay prevalencia de esto. Este fue el que llevábamos, después lo presentamos acá en el Congreso Europeo de Falla Cardíaca, y lo que les digo, el edema bipalpebral, que no es signo de Romaña Massa, no es infección, no es Romaña Massa, porque no produce dacrioadenitis, sino que produce edema sin inflamación bilateral. Es muy clásico. Si tienes eso, derrame pericárdico, estás en Latinoamérica, tienes que pensar en Chagas. Este es un caso bien interesante. Este es un paciente, ahora es médico y se dedica a Chagas, y es uno de los autores, lo publicamos en la Revista Clínica Española en el 2013, de una miocarditis, y él se toma la foto. De hecho él me autorizó porque acá tuvimos que taparle los ojos, pero eso tapa todo. Esta es la foto de él. Ahí no sabíamos que tenía, está en el gimnasio, tiene fiebre, está con malestar, igual fue al gimnasio y tiene edema bipalpebral. Esto lo vemos mucho y lo vimos en esta paciente. Este caso fue mucho después y lo sospechamos también por edema bipalpebral en un síndrome febril que no sabíamos. Bueno, la sospecha desafortunadamente no se acompañó de la búsqueda correcta, y eso es por mi culpa, porque los cardiólogos sí que sabemos poco de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, en esa época no se hacían, miren, le pedimos IgG, no me digan nada. En todo caso, no me maten. En todo caso, de hecho, teníamos este problema que solo se hacía los martes, era un sábado, y digo, necesito este examen ya. Y bajaron de mala gana, y lo hicieron, solamente abrieron un kit de 100 solamente para hacer este diagnóstico. Hoy no, hoy se hace el sábado, el domingo, a cualquier hora, y el examen fue negativo, ya me lo dijo. Yo busqué el líquido pericárdico también, y hicimos varios métodos de concentración buscando obviamente el parásito, somos brutos, no tanto, y los strokes todos fueron negativos. Entonces, no encontrábamos serológicamente nada, no había en el líquido pericárdico, que ojo que los encontramos en el líquido pericárdico, la serología era negativo. Este es el Frotis negativo también buscamos el parásito, la pregunta es ¿por qué fueron negativas las pruebas? Obviamente, porque inclusive los métodos de concentración en agudo pueden ser negativos de acuerdo en el momento en donde estés, porque la parasitemia en sangre empieza a bajar y empieza a ser tisular por el periodo de mastigotes. Y esto es muy importante porque eso tampoco lo sabía yo en esa época.
Cuando entiendes el ciclo del parásito y te conviertes un poquito en parasitólogo, te das cuenta que la afección del corazón es universal. No hay forma que los amastigotes o que no se formen amastigotes. Así que en los agudos, aún asintomáticos, hay miocarditis. Quiero decir, hay algún grado de miocarditis, aunque sea subaguda. Y obviamente nosotros tomamos a esta muchacha en esta ventana sin parasitemia grande para detectar, hay que hacer parasitemias seriadas, sin absolutamente nada, y todo nos salió negativo, así que teóricamente no teníamos Chagas. Te lo voy a devolver porque... Entonces, este es el periodo probablemente donde hicimos todo. Ahora lo hacemos un poquito diferente porque lo entendemos un poquito mejor. Así que siempre hay miocarditis. Y este es el muchacho que les mostré. No se pudo hacer el diagnóstico de ninguna forma. Yo le hice biopsia endomiocárdica, nidos de amastigotes, ¿cierto? Increíblemente en ella lo hicimos igual. A las 10 de la noche yo llamé un hemodinamista, no te viene a las 10 de la noche a menos que sea destapar una arteria con infarto con supranivel, pero este era muy amigo mío y tuve que pedirle el favor, necesitaba una biopsia endomiocárdica. Hay siempre que pensar en Trypanosoma cruzi en países endémicos. Cuando tienes una miocarditis, tienes que obligatoriamente descartarlo y no es tan fácil porque llega normalmente tardíamente. Y fíjense esto yo nunca había podido hacer ecos en pacientes que tuvieran falla cardíaca aguda o insuficiencia o miocarditis aguda homogéneos, hasta que tuve una oportunidad en un brote hace 6 años, en donde una de las médicas, una médica era familiar de todas las familias se enfermó en un brote de transmisión oral también, y me llamó de la Secretaría de Salud, me dijo, quiero que los atienda, se tuvieron que mover, estaban en una ciudad a 6 horas, se movieron a Bucaramanga. Yo los vi y tuve la oportunidad única, bueno, de tratar de ayudarles primero, es lo que hay que hacer, pero hacerles eco agudo, que eso es muy difícil, un buen eco, no el eco que encuentras en un sitio donde a veces es un ecomóvil que no puedes hacer nada. El strain longitudinal me vio alterado en casi todos, a pesar de que la función sistólica era normal. Y fíjense, este es el mismo paciente el que estaba más afectado. Fíjense cómo la pared estaba engrosada, y esto es un mes después, 2 meses después del tratamiento con bendinazol. Sí, cuando ya estaba, miren cómo el strain es anormal, y esto es un mes después del strain que le hicimos. El promedio de strain fue menos 16, tampoco una cosa horriblemente alterada. El promedio después de tratamiento fue menos 22, o sea, mejoró mucho. Después explicamos sobre strain a los que no son ecocardiografistas. Otra cosa interesante que se nos pasó, la madre. Sí, la llamamos al otro día porque ya había salido con dengue también. Eco, 1000 centímetros de derrame pericárdico, pero no la drenamos, le dimos tratamiento con bendinazol y la seguimos, casi que le hacía un eco cada 12 horas, yo se lo hacía, y el derrame casi como si lo secaras con el bendinazol. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Yo tuve que escribir a varios sitios, me dieron su experiencia y por algo que esto es anecdótico, olvídense de que esto se lo estoy diciendo yo, ojalá no se lo están grabando, es cuando lo drenamos, se caen la función. Hay algo que pasa en pacientes con enfermedad de Chagas, lo tratamos de demostrar en un estudio en ratones, fue un fracaso. Cuando lo drenamos, algo pasa, pero la reacción es brutal. Entonces, y otra cosa que aprendimos es que se puede transmitir por alimentos. De hecho, desde hace mucho tiempo lo sabemos, y sin embargo no lo tomamos en cuenta. Y muchas veces es el mismo vector, sigue siendo vectorial. Este es el brote de par de ariporo, este es el restaurante donde los encontramos. Los 32 coincidían en este restaurante el martes 3 de febrero del año del Señor de 2014. Unos llegaron un día antes, otros salieron un día después, así que eso nos permitió el día. Los perros, los que cocinaban, los dueños de la casa, todos tenían enfermedad de Chagas con síntomas diferentes, algunos ni siquiera los reportaron. Así que al final la función siguió cayendo, la muchacha hace paro cardíaco ese mismo sábado, la reanimamos, tenía 24 años, la reanimamos fuerte, y cuando se iba a suspender me llamaron y fuimos con el equipo de ECMO y le colocamos un ECMO de reanimación. De hecho, el corazón nunca salió, pero el ECMO te permite estar aún sin ritmo. Es una cosa increíble el ECMO estando vivo. Así que sin respuesta, le colocamos un oxigenador. Yo creía que el cerebro tenía encefalopatía hipóxica, pero despertó al otro día, el corazón no se movía y no tenía ninguna prueba de Chagas, y todo el mundo me empezó, bueno, hay que hacer algo. La metemos protocolo de trasplante, no, tiene Chagas. ¿Dónde? No lo ha demostrado, pero tiene. Y yo estaba esperando la biopsia, ¿no?
se puso más mal. El ECMO en esa época no es como lo manejamos ahora, era más difícil. La puse en lista de trasplante, no vamos a trasplantar en 2 o 3 semanas, el corazón salió a las 2 horas, un corazón sin pruebas de, casi que nos tocó hacer un trasplante de urgencia. Esto no lo podíamos hacer ahora. Y el corazón un desastre. De hecho, me salió primero, hicimos el diagnóstico con la patología de este corazón. Este es la biopsia endomiocárdica. Y al otro día, con todas las pruebas negativas, con todo negativo, nidos de amastigotes miocárdicos, ¿sí? Que eso obviamente no tiene forma, la patología de ella. Y ya yo había empezado el tratamiento 24 horas antes, pero fue complejo porque no tenía cómo sostenerlo en una paciente muy aguda, simplemente lo que habíamos visto, ¿no? Este caso lo publicamos no solo, sino con otras enfermedades, dengue, malaria, afectando el corazón, ¿no? O enfermedades de Chagas agudos, ¿no? Ella terminó en trasplante y fue un trasplante agudo. La historia después se los cuento porque también fue fascinante, porque fue un desastre al inicio, ¿no? Y finalmente, bueno, esta es ella, es una de nuestros pacientes más increíbles, lleva 14 años, después de su trasplante, y ella ha ido bastante bien. Yo creo que es uno de los primeros casos de trasplante en Chagas agudos, pero no nos enorgullecemos de eso porque creemos que hubiéramos podido hacer otras cosas que no teníamos en esa época, dispositivos de asistencia. Nosotros colocamos CentriMag, pero no teníamos diagnóstico, pero digamos que eso fue la alternativa que tuvimos en este momento. Así que yo siempre menciono esta frase de Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de lo que sabe. Y si en nuestro universo no existe la enfermedad de Chagas, nunca vamos a tener la probabilidad de hacer un diagnóstico de enfermedad aguda. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Otro excelente ejemplo. No sé si acabamos el tiempo con este mundo. Bueno, podemos tener un poco más de Tal vez sí, tenemos unos minutos. Si lo otorgas con preguntas, se extiende el tiempo, 1 hora. Sí, cuando hicimos, teníamos una certeza grande, difícil, pero yo he venido trabajando de Chagas antes, ¿no? Si es una miocarditis, tiene derrame pericárdico, encontramos todo, no lo encuentro, tienes que tomar la decisión yo sé que lo podía encontrar en la biopsia, pero le encuentro con una posibilidad alta de una miocarditis por trypanosoma cruzi, tratamiento específico. Esa fue nuestra pregunta. De hecho, yo no lo tenía en Bucaramanga. Lo tuve que pedir y como he trabajado con el Instituto Nacional de Salud, me hicieron el favor, me lo mandaron en un vuelo. Lo tuvimos que ir a buscar y le empezamos, ¿qué era lo peor que podía hacer? Es algo que utilizamos en cuidados intensivos. Quiero decir, hacemos escalación, o sea, tienes una infección aguda, estás séptico, te ponemos el tope de la terapia y mientras buscamos el agente o el germen y ya lo encontramos, empezamos a descalar el tratamiento. Esa fue la lógica que utilizamos para utilizar Venidazol en este paciente, y hasta las primeras 48 horas fue equivocado porque no teníamos nada que nos dijera que tenía Venidazol. Después de inclusive, eso fue más interesante, porque la paciente sale súper bien de trasplante, sale espectacular. A las 48 horas tenía una sepsis por trypanosoma que yo nunca en la vida la he visto. O sea, ya en los strokes saltaban esos animalitos de la lámina, o sea, era una cosa impresionante. Entonces tuve Venidazol no me funcionó, ni Furtimox no me funcionó. Sí, o sea, quiero decir, tuvimos muchos retos en el tratamiento de esa paciente, y durante los primeros 2 meses básicamente estuvo muy mal, casi muerta, sin tratamiento inmunosupresor. Entonces me tocó, se lo tuvimos que quitar con una infección aguda. Por eso te digo que hoy hubiéramos hecho otra cosa absolutamente diferente. Pero, y después le hicimos plasmaféresis porque empezó a caer un poquito la función sistólica. Le hicimos plasmaféresis, impresionantemente empezó a mejorar. Pero todo esto es un caso muy anecdótico porque es un caso único. Así que nada de este caso prueba nada, excepto que sabemos muy poco de enfermedad de Chagas y de Chagas agudo, ¿no? Y que es otra cosa y que siempre afecta al corazón, siempre, aunque uno no tenga ningún síntoma. Todos los pacientes hacen amastigotes y se van al corazón o al músculo. Punto.
Y en otros tejidos también, estamos absolutamente de acuerdo, pero ahí tienen un tropismo especial por el corazón, así que uno tiene que esperar que estén en el corazón. Inclusive, y así que en ese que publicamos en la Revista Clínica Española, dime. No, eso no dije yo. Empezó a mejorar con plasmaféresis. Ya en algún momento, le dimos al mes y medio, le dimos posaconazol. Y nos funcionó mucho mejor. Después hice un estudio en ratones, hice el de derrame pericárdico, el posaconazol, el de posaconazol fue mejor. No pude inducir tanto derrame pericárdico en ratones. Entonces yo creo que en la parte aguda yo participé en el Stop Chagas, que es un estudio negativo con posaconazol, pero ese es el escenario crónico. Yo creo que en agudo posaconazol tiene un papel y cuando estás desesperado y el paciente tiene parasitemia persistente, Meniazol ni Furtimox, le pregunté a los de Fiocruz, le pregunté a otros sitios que habían manejado chas agudo, me dijeron que era muy difícil, pero que ensayara posaconazol. Y empezamos posaconazol y empezó a mejorar. Sí. De acuerdo. Bueno, yo quería, en primer lugar, felicitaros porque, bueno, la paciente está viva y ha sido un caso dramático y complejo. Cuando dices que las cosas se podían haber hecho de otra manera, seguro, si se hubiera diagnosticado precozmente, pero yo también te pregunto ahora, o sea, quiero decir, porque nosotros, si esa paciente finalmente acaba en una ECMO, ¿no? Nosotros aún así, no sé vosotros, pero la hubiéramos transferido a una biventricular, a una asistencia biventricular en la que pudieras mantenerlo al menos un mes para dar efecto a que los antiparasitarios hicieran su... ¿no? Exactamente eso hubiéramos hecho hoy, es precisamente a lo que nos referíamos. Vale. Pero hace 14 años estamos en Latinoamérica, ¿no? Situémonos allá. Y quiero decir, nuestro centro fue uno de los pioneros en HeartMate en Latinoamérica. O sea, esta paciente, la verdad, tuvimos algo de suerte, se transfirió al centro donde podíamos teóricamente hacer el diagnóstico porque vemos mucha enfermedad de Chagas. Y teníamos ECMO, acuérdate que la colocamos en ECMO en reanimación, no colocamos asistencias biventriculares. Y para nosotros es más fácil, colocamos mucho CentriMac en asistencia izquierda. La asistencia biventricular es más compleja, pero eso es lo que hubiéramos hecho en ese momento. El problema, o sea, lo hubiéramos pasado de un ECMO. Los ECMOs no son una asistencia ventricular, todo lo contrario, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Es una asistencia circulatoria, como esos son brutales, pero lo hubiéramos pasado a una asistencia ventricular. Y como tenía disfunción biventricular, a una asistencia biventricular y hubiéramos esperado aclarar la parasitemia. Es más, estoy casi seguro, no completamente seguro, que si aclaramos la parasitemia, probablemente el corazón se hubiera recuperado completamente. Entonces, pero no lo podemos decir ahora. Ahora, eso es lo que haríamos ahora. Y ahora hubiera hecho otras cosas, pero en el 14 años, lo mismo, me acuerdas cuando me dijiste, no tenías dapaglifosina en 2014, exactamente. Entonces, básicamente, teníamos lo que teníamos y es un caso... No, es un caso, porque realmente un trasplante, si lo piensas, ¿no? Con una parasitemia así, o sea, las probabilidades de éxito eran bajísimas. Acuérdate que no tenía parasitemia, ¿no? O sea, 4 stroke negativos. Yo solamente estaba inventando. Mira, me acuerdo cuando llegué a la junta el lunes en la mañana y ya el caso era sonado en mi institución, el lunes en la mañana. Ya estaban porque lo estábamos trasplantando y me dijeron, ¿por qué Chagas? Yo le dije, mira, tienen esto, no, pero nos ha hecho el diagnóstico, no tiene. Entonces, de hecho, eso fue nuestro racional. No tiene parasitemia. Mi cirujano Antonio me dijo, no lo has demostrado, Luis. Y no, o sea, no me pasa de esta noche. Y no teníamos asistencia biventricular en este momento. El corazón no se movía. Es que ya no salió realmente del paro nunca. Sí. El paro la reanimación fue fallida, excepto que el ECMO te puede permitir hacer reanimaciones fallidas. El ECMO es una cosa increíble. Entonces, es una cosa increíble. Es un veno arterial, obviamente, no el veno venoso que utilizamos en COVID y en otras afecciones. Entonces, la teníamos ahí, pero en esa época ponemos ECMO 2 o 3 meses. Hoy, hace 14 años, no. Se nos complicaban los accesos. O sea,
Quiero decir, era una aventura también irse mucho tiempo en ECMO. Y además yo no esperaba que el corazón me saliera en las 24 horas, esperaba 3 semanas. Y entre eso yo esperaba tener el lunes la biopsia cardíaca, pero lo que tuve primero fue la autopsia del corazón que sacamos, porque lo mandé a patología y le dije, necesito que me analicen esto ya. Porque las muestras eran más pequeñas y tenía el corazón y me dijeron, está lleno de amastigotes. Desafortunadamente tenemos que cerrar para volver a la sala, pero para que cerremos, en resumen, se tienen que destacar algunos puntos de cuáles son los mayores retos en el manejo de la cardiopatía chagásica. ¿Cuál elegirías? Comienza tú con uno. Bueno, para mí, en cardiopatía chagásica crónica, aunque yo puse el caso agudo, el más importante reto es hacer el diagnóstico y empezar a trabajar en diferenciarlo, hacer un poquito más de medicina de precisión. Esto es otra cosa. El aneurisma apical pone otros riesgos, el basal inferolateral pone diferentes riesgos y nosotros hacemos guías genéricas para todas las enfermedades que no aplican a enfermedad de Chagas. El problema grande es hacer el diagnóstico a tiempo, o sea, diferenciar si es enfermedad de Chagas. Y eso por lo menos, aunque no te desvíes de las guías, te permite hacer un seguimiento más estrecho y tomar decisiones más rápidas, como poner cardiodesfibriladores más rápidos, anticoagular en pacientes que ya, mira tú, pero el problema, podría alguien decir, esperamos una maurosis, podría haber sido una CV hemisférico para definir anticoagular a una paciente de 30 y pico años. Una paciente de 30 y pico años hizo un accidente cerebrovascular. Una maurosis que definiste que era, eso es un accidente cerebrovascular pequeño, con una... entonces, es muy desafiante eso, así que hacer el diagnóstico es súper importante y como cardiólogos tener mucho más conciencia de que es importante diferenciar qué tipo de cardiopatía tiene nuestro paciente. Bueno, muy bien, yo creo que hay muchos retos, ¿no? Desde poder saber qué pacientes desarrollarán Chagas una vez detectamos que tienen serología positiva, si han respondido o no a la medicación, tampoco lo sabremos en un plazo largo de tiempo. Y de cara a la cardiopatía, pues que no hay mucha evidencia, vamos teniendo cada vez más, pero que se necesita mucha más evidencia para dar respuesta a todas estas gaps, ¿no?, que tenemos y que hacen todavía más difícil tratar a esta enfermedad que es especialmente complicada, ¿no?, como hemos visto. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias.